buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos sean ustedes a otro programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy tenemos el gran gusto de poder platicar con una abogada que tengo el gusto de poderla conocer desde antes que fuera abogada, no estaba en camino a ser abogada, y que hoy pues se ha decidido especializarse en cuestiones que tienen que ver con la justicia para menores, tema que creo que es muy interesante y en esencia pues es por eso que vamos a hablar. Hoy vamos a tener el gusto de platicar con la maestra Alba Aurora Olvera Bustamante, ¿no? Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, ¿no? Estudió también en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, y pues recientemente aprobaste el examen de certificación nacional para competencias y habilidades en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, ¿no? Lo cual es un gran logro. Pues, estimada Alba, yo quisiera empezar primero con una pregunta que a lo mejor es básica, ¿no? Puede sonar hasta burda para ti, simplona, pero creo que para los que nos están escuchando a lo mejor es importante. ¿Por qué es necesario hablar de un sistema de justicia para adolescentes y un sistema de justicia, digamos así, como el normal? Ay, pues primero me siento muy contenta de estar aquí. La verdad es que soy seguidora de este programa y bueno, ya que se está retomando porque ya existía antes, pues me da mucho, mucho gusto. ¿Por qué es necesario hablar de este sistema diferenciado y además especializado? Justamente porque se está hablando de que estamos reconociendo las características específicas que van a tener niños, niñas y adolescentes. Es decir, nosotros venimos en un devenir histórico de antecedentes en donde primero estábamos con un sistema indiferenciado. Entonces no había un reconocimiento como tal de derechos a niños, niñas y adolescentes. Se les veía incluso como adultos en miniatura. Eran regidos bajo un código penal en donde era el mismo que los adultos, solo había un pequeño apartado, digamos, de algunos artículos en donde se hablaba de la capacidad de discernimiento o no que tenía el niño, niña, adolescente para decidir realizar una conducta, en este caso delictiva. Y entonces, con este sistema indiferenciado, pues básicamente no había una necesidad de reconocimiento de derechos, simplemente se atenuaban las penas. Empieza a haber todo un movimiento en donde se habla de que es necesario reconocerlos no solo como objetos de protección y ver que necesitan del Estado una cuestión totalmente asistencialista, sino que es necesario reconocer que ellos son sujetos titulares de derechos, ¿no? Y empieza a darse todo este movimiento en donde se crea una doctrina tutelar, y esta doctrina tutelar pues no los reconoce todavía como sujetos de derechos capaces de tomar decisiones por sí solos, sino que los ve como objetos de protección y que justamente es el Estado el que va a decidir por ellos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan y los padres, qué es lo que ellos requieren, si realmente escucharlos, si realmente conocer su opinión? Después de este sistema tutelar, donde se ve que pues, hay varios abusos por parte tanto del Estado e incluso por parte de los padres, porque no se reconocen derechos, ni siquiera se toma en cuenta su opinión, ni alguna cuestión similar, lo que se hace es reconocerles como sujetos titulares de derechos con la Convención de 1989. Entonces, si nosotros reconocemos que un niño o niña adolescente es un sujeto titular de derechos, pues tenemos que permitirle justamente ejercer los mismos. El adulto ya solo va a fungir como un mediador, y entonces somos conscientes de que éste puede, pues justamente brindar su opinión, puede tomar decisiones, obviamente con una autonomía progresiva, y es de ahí en donde se empieza a hablar de que es necesario realizar esta justicia diferenciada, dado que si lo reconoces como sujeto titular de derechos, es necesario, va de la mano con reconocer que tiene características específicas como niño, niña, adolescente, hablando de desarrollo físico, de desarrollo cognitivo, de desarrollo emocional y social. Entonces no es la misma forma en la que ellos realizan como tal una conducta, en este caso delictiva, que un adulto que ya tiene como tal un proceso ya de desarrollo y de madurez, ya muy avanzado, incluso que ya está llegando a los últimos estadios en donde básicamente cuando él toma una decisión, en teoría la toma de manera consciente, totalmente consciente y totalmente voluntaria. No así un niño o niña adolescente que justamente se encuentra en ese proceso de desarrollo. Entonces, derivado de que él está en ese proceso todavía, es que se habla y se indica que es necesario que cuando cometan un delito no se les puede o no se les debería de juzgar como si lo hiciera como tal un adulto. O sea, la intención propiamente no es tanto la de castigar, ¿no?, al menor, porque presumimos que no tiene la capacidad para deliberar, aunque pudiéramos, o sea, porque muchas personas tenían,
oye, pero ese chamaco sabe, se conoce que es malicioso, que es un mal hora, ¿no? Que tiene mala leche para con las personas. Y en ese sentido, lo que diría la autoridad es, aunque aparenta eso, todavía no está bien desarrollado, no, todavía no tiene la capacidad o la autonomía para determinar si lo que hizo estuvo bien o no. Sí, básicamente se sustenta en eso, todavía no tiene la madurez suficiente. Ahorita está mucho el tema de las neurociencias, incluso la Observación General número 24 del Comité sobre los Derechos del Niño justamente está realizando este nuevo paradigma de la protección integral y habla de las neurociencias, que los sistemas de justicia para adolescentes se basan en dos disciplinas. Una es la psicología evolutiva, que tiene que ver con justamente el desarrollo del adolescente y cómo va él, dependiendo la edad y las habilidades cognitivas que tenga, va alcanzando determinado grado de madurez y por eso se le debe de juzgar con un sistema diferenciado. Y por otro lado, las neurociencias. Las neurociencias te hablan también del proceso de madurez. Te dicen que nosotros tenemos el control de los impulsos y temas de empatía en una parte de nuestro cerebro que se llama la corteza prefrontal. Las neurociencias te dicen, el ser humano aproximadamente a los 16 años ya tiene madurez cognitiva. Entonces empieza a gestarse, bueno, desde que nace hasta los 16 años, en teoría, hasta los 16 años ya tiene madurez cognitiva. Por eso hay adolescentes que justamente a lo mejor la desarrollan antes o después de los 16 años y pueden parecer muchas veces más inteligentes que hasta un adulto. Y por eso se cree que, bueno, pues es que si ya son más inteligentes que un adulto, incluso muestran que, claro que cuando estaban realizando un delito tenían totalmente plena conciencia de lo que estaban haciendo, pues debería de juzgársele como adultos. Sin embargo, las neurociencias te dicen, hay algo que se llama madurez social. Y esta madurez social es la que te ayuda a controlar los impulsos y es la que te ayuda justamente a tomar decisiones con total conciencia o noción de lo que estás realizando. Las neurociencias te van a decir, esta madurez social se empieza a desarrollar después de los 16 años y alcanza aproximadamente entre los 22 y los 25 años como su proceso completo de desarrollo a nivel neuronal. Entonces, tiene que ver justamente el tema de juzgar. Eh, Se creo cortó un que poco, te quedas se en me el un tema de poco. juzgar, se cortó un Ajá, poco. okay. Un adolescente puede tener conciencia del acto que está realizando y de que ese acto es contrario como tal a las normas, ¿no? Lo que no tiene muchas veces conciencia todavía es de las consecuencias futuras o a largo plazo o incluso del daño que puede ocasionar la conducta que está realizando como tal. Y esto tiene que ver con la madurez social o muchas veces tiene que ver con la falta de control de impulsos porque todavía a nivel tanto de desarrollo físico como neuronal todavía no ha desarrollado estas herramientas para poder controlar los impulsos al momento de realizar una conducta. Entonces tiene que ver mucho con el tema del desarrollo y la madurez que tiene el adolescente para tener este sistema diferenciado. Este sistema integral de justicia penal para adolescentes es realmente reciente, ¿no? Si más no me equivoco, la ley aparece por ahí del 1 de diciembre del 2020 y apenas está funcionando o están poniéndolo en marcha, ¿no? En ese sentido, una de las cosas que denoto es que no solamente hay una preocupación por los derechos del menor, también por sus derechos humanos, por su situación emocional, ¿no? Entonces, a grosso modo, ¿qué debemos de entender o cómo podemos observar esta idea del sistema integral de justicia? ¿Nada más se remite a la cuestión de juzgar o tiene que ver con todo un proceso administrativo de amplio calado? No, de hecho es un proceso administrativo muy amplio, bueno, y diríamos más bien un proceso judicial. Justamente esta ley sale en 2016 y a partir de 2016 es que se empieza, perdón, a realizar todo este procedimiento ya de justicia para adolescentes. Este procedimiento no solo se dedica como tal a juzgar al adolescente por la conducta que comete, sino como bien lo mencionabas hace rato, tiene un carácter socioeducativo. Entonces, no es la respuesta estatal del Estado totalmente punitiva, en donde dicen, al delito que tú cometes te voy a imponer una pena que tiene que ser proporcional a la conducta realizada, sino en cuestiones adolescentes va a ser una medida de sanción, incluso se cambia la terminología con la finalidad de evitar la estigmatización que pueda tener el adolescente o el etiquetamiento, porque se considera que está en una etapa todavía de desarrollo,
Y lo que se busca es que él pueda tener o brindarle las herramientas para que él pueda seguir su desarrollo y que se le puedan además proteger sus derechos mientras pasa como tal por este proceso penal. Entonces, si bien este sistema se va a fijar por el tema de responsabilidad, es decir, el adolescente es responsable porque finalmente comete una conducta delictiva, pero la finalidad va a ir encaminada a que él pues pueda seguirse desarrollando y a que no vuelva a reincidir. Es una prevención especial positiva. Tiene un principio que va a sustentar, que es uno de los principios rectores de este sistema, que es la justicia restaurativa. Entonces se va a buscar que no solamente se cubran las necesidades, en este caso del adolescente, sino que justamente se tome como una participación activa, en este caso a la víctima dentro del sistema de justicia. El problema radica en que muchas veces dentro del ámbito de las víctimas, pues se tiene esta cuestión punitiva, ¿no? De decir, quiero ver satisfechos mis deseos de justicia, cuando la finalidad de este sistema no es punitivo, sino que tendrá que ir encaminado a evitar que el adolescente como tal reincida en esta conducta delictiva. Entonces va enfocado y su eje central va a ser garantizar su interés superior como consideración primordial. El interés superior en derecho es un concepto jurídico indeterminado, es decir, no tenemos una definición de qué se entiende por interés superior, sino que se va determinando en cada caso, pero tiene una triple dimensión. Entonces es visto para el proceso como un principio, como una norma y como un derecho. Y a partir de ahí se ve de qué forma nosotros podemos ayudar a que el adolescente se desarrolle y de qué forma podemos ayudar a que se respete sus derechos y que tenga como tal una función útil, así lo maneja la ley para la sociedad. Entonces su carácter primordialmente va a ser de carácter socioeducativo y la ley es una ley que prevé tanto el proceso para adolescentes como un apartado de prevención social del delito. Entonces habla de la responsabilidad que tienen las autoridades, tanto la corresponsabilidad que hay con la comunidad, el Estado, incluso instituciones educativas y la familia, para evitar que el adolescente reincida. Y viene prevención primaria, secundaria y terciaria del delito para temas de adolescentes. Entonces, tratan de hacer un procedimiento incluso más allá de solo el proceso penal y contemplar una parte de prevención para evitar la no repetición en conductas delictivas. Pero todavía inclusive va un poco más complejo, ¿no? Es decir, la ley inclusive dice que esta justicia de adolescentes es de 12 a 18 años, pero le hace divisiones, ¿no? Dice, uno es el niño de 12 a 14 años, bueno, no sé si sea niño, para mí sigue siendo niño, de 12 a 14 años, de 14 a 16 años, de 16 a 18. O sea, ¿a partir de qué criterios? ¿De esta cuestión cognitiva es que empezaron a hacer estas diferenciaciones o tiene que ver con un carácter más social? No, tuvo que ver con una cuestión cognitiva. Nuestro sistema se basa en la teoría evolutiva de Jean Piaget y justamente Jean Piaget hace una distinción entre, pues básicamente, niños y niñas y adolescentes. Cuando empezamos a tener ya el pensamiento hipotético deductivo, que es justamente después de los 11 años, es cuando ya se considera a una persona que es adolescente. Antes de los 12 años, conforme a la teoría de Jean Piaget, una persona no puede ser juzgada, solo es sujeto a asistencia social. De los 12 a los 18 años, pues justamente hay diferentes estadios en donde se va desarrollando este pensamiento hipotético deductivo. Entonces, justamente hacen tres grupos etarios. El primer grupo etario de los 12 años cumplidos hasta antes de que cumpla 14, el segundo grupo etario de los 14 años cumplidos hasta antes de que cumpla 16 y el tercer grupo etario de los 16 hasta antes de que cumpla 18 años. Entonces, tiene que ver con un tema de maduración. Y depende del grupo etario, es la medida de sanción máxima que se te puede aplicar. Si un adolescente comete un delito y pertenece al grupo etario 1, de 12 a 14 años, la medida de sanción máxima va a ser de 1 año y a esta persona no se le puede aplicar ninguna medida de sanción que sea privativa de libertad. En este caso, aquí no le llamamos prisión, se le denomina internamiento. Entonces, a ellos no son sujetos a medida de internamiento. Se les puede aplicar alguna de las otras que existen, pero internamiento no, con independencia del delito. Luego tenemos medidas de sanción para los que pertenecen al grupo etario 2. Esta medida de sanción máxima es de 3 años. Y aquí sí se les puede aplicar medida de internamiento. Y en el caso de los que pertenecen al grupo etario 3, la medida de sanción máxima es de 5 años. Aquí sí es muy importante recalcar que con independencia del delito, porque muchas veces la pregunta que hacen es, y aunque haya violado, y aunque haya cometido homicidio, etcétera, sí, porque el sistema está diseñado justamente por grupos etarios y no hay forma de que el juez pueda aplicar una sanción máxima del establecido. Incluso para adolescentes no tenemos penas mínimas,
más bien medidas de sanción mínimas. Simplemente tenemos medidas de sanción como el tope, el máximo que puede aplicarse por grupo etario, pero tiene que ver con la maduración que se considera conforme a esta teoría del desarrollo cognitivo. Ahora, una cosa que a mí me parece interesante es algo que comentan y creo que se aplica también en el caso de los niños, ¿no? Porque también esta justicia abarca a los niños. Y dice, bueno, nosotros no los vamos a sancionar, pero en un momento determinado, si por ejemplo los papás incitan a que un niño cometa un delito, pues la autoridad sí puede llamar a la Procuraduría para que les quiten al menor, ¿verdad? O sea, ellos pueden modificar, en afán de proteger a los alumnos, no, a los chavos, no es meterlos a la cárcel, pero sí voy a quitárselos de ese entorno. Sí, ellos se van a regir por la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ahí viene un procedimiento que se llama restitución de derechos. Entonces, una de las características, por ejemplo, de la justicia para adolescentes es que a ellos se les ve con una dualidad de víctima-victimario. Es decir, cuáles son los factores por los que el adolescente comete delitos, tiene que ver mucho con la insatisfacción de derechos, por cuestiones de violencia intrafamiliar, por no vivir en un ambiente libre de violencia, etcétera. Entonces, se les ve con esta dualidad. Incluso muchas veces cuando a un adolescente se le sigue el proceso, si se determina que está siendo vulnerado algún derecho, se puede iniciar también este procedimiento de restitución de derechos. En el caso de un niño o niña que cometa algún delito, se inicia este procedimiento de restitución de derechos en donde la Procuraduría de Protección Estatal lo que va a hacer es determinar qué derechos están siendo vulnerados y determinar qué medidas se van a adoptar con la finalidad de haber garantizado sus derechos. Como hay una cuestión muy importante sobre el vínculo o el desarrollo emocional que debe de cubrirse o protegerse del niño, niña, adolescente, en primera instancia se busca que se quede con su familia como tal de origen, ¿no? Su familia primaria. A menos que la familia primaria se considerara en algún momento que pues justamente es la que está ocasionando esta vulneración a derechos, entonces se busca que quede con familia extensa, que pueden ser los abuelitos, que pueden ser los tíos, que pueden ser incluso algunos primos, obviamente mayores de edad, y se busca que quede dentro del núcleo familiar, porque es lo que mejor garantiza en dado caso su desarrollo. Como última instancia, entonces sí, si se dan cuenta que, bueno, es dentro de ese núcleo donde está el problema y lo que está detonando que existe esta cuestión de violencia, sí se puede remitir a una institución, en este caso, pues con la finalidad de salvaguardar como tal sus derechos, pero se busca que en la mayor medida de lo posible, en algún momento pueda regresar con su familia de origen o con familia extensa. Otra de las cosas que me parece atractivo de nuevo, este nuevo sistema es que se habla de la justicia restaurativa, es decir, la idea no es simplemente refundirlo en la cárcel, sino que restaure el daño también, ¿no? Sí, de hecho también en adolescentes se tienen procesos completamente restaurativos. En adolescentes, uno de los principios es el de mínima intervención y subsidiariedad. Esto implica que cuando se va a juzgar a un adolescente se busque darle mayor prioridad a temas de soluciones o justicia como tal alternativa, dentro de la cual se contemplan las soluciones alternas y los mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces, en adolescentes, por ejemplo, a diferencia de los adultos, se tienen más mecanismos alternativos en donde se permiten círculos para que participe tanto la comunidad afectada, que se vendrían siendo víctimas indirectas, como también que participe la víctima directa y el adolescente, y que juntos puedan llegar a ver la forma en que tanto se va a hacer una recomposición del tejido social, como incluso la comunidad va a poder ayudar al adolescente a reintegrarse dentro de este proceso que va a pasar derivado de que cometió un delito, y que la víctima pueda exponer cómo quiere que se pueda satisfacer, en este caso, sus necesidades, o cómo quiere que se pueda reparar el daño. Entonces, eso se da, digamos que muchos mecanismos alternativos. Sin embargo, en justicia para adolescentes, además, a diferencia del de adultos, se tiene como un eje rector de decir, bueno, sí, la finalidad es un carácter socioeducativo, pero también tenemos una finalidad que es reparar el daño a la víctima. Y se busca que esta reparación del daño venga del propio esfuerzo del adolescente, que no se traslade la responsabilidad como tal a los padres. Y en dado caso de que no pueda venir del propio esfuerzo del adolescente, porque muchas veces ellos no están trabajando, entonces se puede acudir al fondo como tal de víctimas que prevé la Ley General de Víctimas. Pero sí, lo que se busca es que haya una reparación y que se pueda conocer cuáles fueron las causas por las cuales se comete el delito y cuáles son las necesidades que tienen, pero no solo la víctima, sino qué necesidades también tiene el adolescente, que muchas veces originan que éste comete un delito y que son factores de riesgo por los cuales podría reincidir, porque si bien es carácter socioeducativo, buscamos
tanto dentro de los apartados de reparación integral del daño a la víctima, cumplir con las garantías de no repetición, como en el caso del adolescente, pues justamente ayudar en su proceso de reintegración social y familiar y evitar que éste reincida como una forma de prevención social. Ahora, este sistema de justicia realmente es reciente, ¿no? Porque inclusive pues apenas están adquiriendo o contratando o formando, ¿no? A estos operadores. ¿Qué características están buscando en los operadores que van a trabajar con esto? Bueno, forzosamente todas las personas que se encuentren dentro del sistema integral de justicia penal para adolescentes tienen que tener conocimientos interdisciplinarios en la materia. Así lo exige la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Es decir, tienes que conocer cuestiones de la fenomenología de la delincuencia juvenil, es decir, por qué los adolescentes cometen delitos, ¿no? ¿Cuáles son las causas por las que los adolescentes pueden cometer delitos y qué teorías sustentan el por qué cometen un delito? Tienes que conocer los derechos específicos que tienen los niños, niñas y adolescentes, los principios, ¿no? Por ejemplo, el principio de autonomía progresiva, tienes que ver el de mínima intervención y subsidiariedad, tienes que también tener conocimientos, bueno, en el sistema penal acusatorio, en este caso, digamos que general, porque supletoriamente se rige por el Código Nacional de Procedimientos Penales, y específicos en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Entonces, la especialización generalmente se acredita con una certificación por alguna institución que esté avalada para dar la certificación, y además se tiene que demostrar que se tiene trabajo con adolescentes o con niños y niñas, o que sea como tal litigado dentro de la materia o que sea investigado sobre la materia para poder participar en este sistema, porque ya no basta con que seas, por ejemplo, una defensa técnica, sino que tendrás que ser defensa técnica especializada, no basta con que sea un ministerio público, sino que tiene que tener esta especialización y conocer justamente cómo va siendo la evolución de las facultades del niño, niña, adolescente, porque eso va a ser muy importante al momento de, por ejemplo, recabar su declaración, o en algún momento para evitar estigmatizarlo, o en algún momento para, por ejemplo, en niños o niñas que son víctimas del delito, porque se da mucho, ¿no? Que hay un adolescente que es el victimario y que hay un niño y niña que es víctima del delito. Para evitar revictimizarlo, pues si se conoce cómo es la narrativa infantil, cómo ellos rinden el testimonio, justamente se puede ayudar a que se evite revictimizar tanto al adolescente que entra al sistema como victimario, como al niño o niña víctima de un delito que también entra al sistema, en este caso, pues porque es víctima como tal del delito. O sea, no nada más, por lo que entiendo, entonces no nada más basta con que seas abogado, ¿no? Tienes que tener algunos otros estudios. Podría darse también al revés, que por ejemplo entren psicólogos, ¿no? Egresados de psicología que tengan esos estudios, o nada más es para abogados. No, hay personas que, por ejemplo, dentro de mecanismos alternativos no te exigen forzosamente que seas un licenciado en Derecho. Para temas de defensa técnica o asesor jurídico, forzosamente sí tiene que ser un abogado. Pero digamos que en el tema del guía técnico o la persona que justamente puede ser el representante, porque una característica del sistema de justicia para adolescentes es que las procuradurías de protección, cuando tienen dos tipos de representaciones durante el proceso. Una es representación en suplencia y otra es representación en coadyuvancia. La representación en suplencia es cuando el adolescente no tiene mamá, no tiene papá, no tiene tutor, o estos no son localizables. Entonces va una persona de la Procuraduría de Protección que no forzosamente tiene que ser abogado. Y la representación en coadyuvancia es cuando sí tienen un papá, si tienen una mamá, si tienen un tutor, estos sí son localizables, pero el Ministerio Público detecta que durante el proceso se ven amenazados, están siendo vulnerados los derechos de este adolescente. Entonces llama a la Procuraduría de Protección y envían un representante para que ejerza representación en coadyuvancia. Ese tampoco forzosamente tiene que ser un abogado, pero para la defensa técnica o para el asesor jurídico sí se pide que sea un abogado. Ahora, una de las cosas que a mí me parece interesante es que sí ya están buscando que todo el proceso de administración de justicia sí pueda ser ad hoc para los niños, pero ¿y qué pasa con los centros a donde se les va a internar, utilizando la terminología que tú dices? Esos ya están, sí hay una cuestión, por ejemplo, de separación de los niños de 12 a 18 años, o ahí los juntan todos y ahí ya valió gorro toda la cuestión. No, sí hay una separación. La primera separación es por género, ¿no? Están separados hombres y mujeres. La segunda separación es relacionada justamente con aquellos que están siendo procesados y aquellos que ya fueron sentenciados. La tercera separación es entre adultos jóvenes y adolescentes. ¿Por qué? Porque un adulto joven, es decir, una persona que tiene más de 18 años, también puede ser sometida a este sistema. ¿Cómo? Pues justamente si cometió un delito cuando era adolescente.
Entonces, este también puede ser ingresado a un centro de internamiento y tiene que estar separado. Y hay veces también que los separan por su situación jurídica. Entonces, son muy pocos los adolescentes, hay un catálogo de delitos por los que únicamente pueden entrar a internamiento, no puede ser por todos los delitos. Entonces, tiene que ser delitos forzosamente, por ejemplo, de secuestro, de trata de personas, homicidio doloso, incluido el feminicidio, violación, extorsión agravada, robo con violencia. Son los delitos por los que un adolescente puede aplicarse una medida de internamiento. Si no es alguno de estos, de este catálogo de delitos, también viene el narcotráfico, por ejemplo, delitos contra la salud. Si no es algún catálogo de delitos que prevé la ley en su artículo 164, no se le puede aplicar medida de internamiento. Entonces, la mayoría de los que llegan a estar en estos centros pues, tiene que ver mucho porque están relacionados con temas de delitos contra la salud por narcotráfico o temas de homicidio y de violación. Entonces, ya no hay tanta dificultad de separarlos por el delito que cometan, sino más bien por si están sentenciados, procesados, si es un adulto joven, si es un adolescente, y básicamente. Y ahí, en esos centros de internamiento, ¿el niño tiene la obligación o el adolescente tiene la obligación de estudiar o es optativo? Hay un plan que se realiza cuando se les dicta sentencia, se llama así, Plan Individualizado de Ejecución. Entonces, por ejemplo, a los adolescentes del grupo etario 1, de 12 a 14, esos no van a entrar a ningún centro de internamiento. Se les podría imponer alguna otra medida, pero solo una. Nada más se les puede imponer una medida. Puede ser amonestación, puede ser un apercibimiento, puede ser enviarlo a sesiones de asesoramiento colectivo, puede ser justamente pues prohibirle viajar al extranjero, entre otras. En el caso de los de 14 hasta 16 años, se les pueden imponer hasta 2 medidas y pueden cumplirlas de forma simultánea o pueden cumplirlas de forma sucesiva. Si le imponen la medida de internamiento, ahí ya va una medida. Podrían imponerle alguna otra medida, que podría ser sesiones de asesoramiento colectivo, trabajo a favor de la comunidad, y se realiza todo esto en un plan de actividades. Pero justamente como el carácter del sistema socioeducativo, dentro del mismo se ponen qué condiciones tienen que cumplir también los adolescentes dentro del mismo centro de internamiento. Y muchas veces, como una forma de prevención para disminuir los factores de riesgo que los pueden llevar a cometer delitos, viene el de la educación. Entonces, ya sea prepararlo para un arte o un oficio, iniciar la escuela, digamos que retomarla, o en dado caso terminar con sus estudios, que se considera una parte muy importante que puede ayudar a disminuir el tema de incidencia delictiva. Entonces, propiamente, nada más, no solamente el juez dice usted se va internado, sino le dice qué va a tener que hacer. Sí, es la autoridad administrativa que es la encargada de justamente realizar una evaluación de riesgos, en este caso del adolescente, porque cuando un adolescente ingresa al sistema, hay una área encargada que se llama área de evaluación de riesgos, que ve las cuestiones socioambientales de niño y adolescente, ve qué escolaridad tiene, ve si trabaja, ve si está en temas de recreación, si tiene algún deporte, etcétera. Y con base en esto, se realiza por parte del juez, y con base en este informe que se hace la autoridad, tanto la determinación de la medida de sanción como aquellas condiciones que debe de cumplir dentro del centro de internamiento. Entonces, principalmente son las medidas de sanción. Una vez que cumpla con estas medidas de sanción, pues ya justamente es cuando puede obtener su libertad. Pero dentro de estas medidas de sanción se busca la prevención y entonces sí se dice, bueno, tendrás que iniciar como tal con la escuela o continuar como tal tus estudios, y les hacen dentro de este plan individualizado como un horario en donde tienen que cumplir con determinadas actividades para lograr como tal que tengan un proceso de reintegración social y familiar. ¿Y hay quién es garante de que ellos cumplan? ¿Hay una autoridad judicial o una autoridad administrativa detrás de ellos o se lo encargan a los papás? No, es una autoridad judicial, es el juez de ejecución. Entonces, el juez cuando se dicta una sentencia, digamos que el juez de juicio oral del tribunal de enjuiciamiento, en la sentencia pone 3 medidas. La medida que se le está determinando, una medida de menor gravedad, en dado caso de que esté cumpliendo con esta y la pueda sustituir, y una medida de mayor gravedad en caso de incumplimiento. Entonces, la medida en consecuencia de la intermedia, por así decirlo, la que le va a fijar, no puede ser el tope, ¿no? O sea, si te voy a poner internamiento, no te puedo poner 5 años, porque pues ya no podría ponerte una de mayor gravedad. Tendría que ser 4 años y medio, por ejemplo, para que entonces la otra medida sea de 5 años, en dado caso de que no cumplas con esta medida. Entonces, yo te impongo 3 medidas. Una vez que yo ya te dicto sentencia y esta queda firme, se la paso al juez de ejecución, y el juez de ejecución se encarga de tener una audiencia contigo, por ejemplo, anual, para revisión de medidas. En dado caso de que, bueno, tu caso haya sido determinado de medidas que van más allá de un año.
Entonces puedo yo anualmente estar revisando las medidas y puedo ver si te voy a sustituir o te voy a modificar la medida. Ya sea que te la modifique porque no estás cumpliendo con la medida que se te decretó en tu programa individualizado, o ya sea que te la sustituya y a lo mejor estabas en internamiento, pues ahora te mando a estancia domiciliaria, ¿no? Y quien está a cargo y vigilando, pues es justamente las autoridades del centro de internamiento y las autoridades, que son justamente autoridades administrativas. Entonces, cuando el adolescente no está cumpliendo con una medida, pueden dar aviso al Ministerio Público o al juez de ejecución, se cita como tal para una audiencia, el juez de ejecución ve las razones por las cuales el adolescente no está cumpliendo la medida, le puede dar una prórroga para que cumpla como tal y retome las medidas. Si no cumple en ese plazo como tal las medidas, necesita otra audiencia, entonces se le modifica la medida. Oye, y en ese sentido hay una de las cosas que me preocupa. ¿Y qué pasa cuando el entorno familiar está totalmente deshecho? O sea, Ahí aplicaría, generalmente son albergues o instituciones públicas, son albergues, pero eso ya lo hace la Procuraduría de Protección. No tanto es que te voy a mandar como un centro de internamiento por una medida de sanción. Si yo determino que en algún momento es tu ambiente que te lo está causando, ese no es motivo suficiente para que yo te aplique una medida de sanción por el delito cometido, sino que puedo dar aviso a la Procuraduría de Protección y la Procuraduría de Protección entonces ya se hace cargo y entonces sí te pueden llevar a un albergue donde te estén garantizando o protegiendo como tal tus derechos. Pero no tiene que ser, no es una justificación como medida de sanción de decir, bueno, como vives en un ambiente de violencia intrafamiliar, entonces te voy a mandar a un centro de internamiento para proteger tus derechos, porque ya está la Procuraduría de Protección y ya tienen albergues especiales para eso. Pero, ¿y en ese albergue qué tanta es la libertad del muchacho? O sea, el muchacho, por ejemplo, si quiere puede salir al cine o puede ir a hacer cosas, a comprar un refresco a la tienda, o está internado y hay un tutor que le dice qué puede hacer. No, no es tanto como que esté tan internado y no tenga tanta libertad. Incluso muchas veces se habla como de un semi-internamiento, en donde sí tiene cierta hora de llegada, pero él puede hacer actividades también como de convivencia, de ir a la escuela, incluso de visitar a sus familiares. Entonces, más bien tiene como una hora de llegada como si fuera una casa en donde te dicen a las 8 tienes que llegar o de tal a tal hora. Y pues ellos tienen como tal la guarda y la custodia, en este caso, del niño, más bien la tutela de este niño y niña y adolescente, que también se presentan entre los tres casos, pero sí les dan oportunidad de que ellos puedan hacer como sus actividades, digamos que normales o de rutina, depende el grado de autonomía que tengan, porque esa es otra de las características de adolescentes. Hay algo, y también en niños, hay algo que se llama autonomía progresiva, que se contrapone a la autonomía parental. La autonomía es la capacidad que nosotros tenemos para tomar decisiones. En el caso de cuando somos niños, niñas y adolescentes, nuestros padres, digamos que actúan como mediadores para que nosotros podamos ejercer nuestros derechos, entonces ellos tienen autonomía parental, pero el límite de la autonomía parental se encuentra en tu interés superior. Entonces, si en algún momento tus papás van a tomar una decisión que pueda afectar tu desarrollo o tus derechos, el Estado puede intervenir y tomar las decisiones. Y hay algo que se llama autonomía progresiva. Conforme nosotros vamos creciendo, vamos teniendo la capacidad y vamos adquiriendo madurez para nosotros ejercer nuestros derechos por nosotros mismos sin necesidad de un adulto. Pero esta autonomía no se define cuando tienes 12 años, 13 años, 14 años, sino que la autonomía se tiene que analizar en cada caso en concreto, pero también su límite es el interés superior. Por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, antes, como los niños, niñas y adolescentes se consideraban objetos de protección y propiedad de la familia, pues todas las decisiones que quisieran tomar los padres respecto de los niños, pues ni siquiera el Estado intervenía. Entonces, en el caso de los testigos de Jehová, por ejemplo, que no aceptan estas transfusiones sanguíneas porque pues, creen que se ensucia el alma, etcétera, pues el Estado no intervenía, decían, bueno, pues si el niño tiene una enfermedad y está en peligro su vida, pero pues, su papá es el que está tomando la decisión, pues le corresponde al papá tomar la decisión, ¿no? No podemos intervenir. Ahora ya no. Ahora el Estado dice, no, hay algo que se llama interés superior. Entonces, si yo detecto que la decisión que van a tomar los padres pone en riesgo la vida o la integridad de ese niño o niña, atenta contra su interés superior, entonces yo puedo tomar la representación en suplencia a través de las procuradurías y yo voy a tomar la decisión en ese caso. Y entonces ya hay varios ahorita casos que se han presentado junto con testigos de Jehová, en donde los médicos dan aviso a la Procuraduría de Protección, la Procuraduría de Protección analiza el caso, ve la opinión justamente de los médicos, en donde si los médicos dicen, es que esto es lo que se debería de hacer, porque de lo contrario es un caso urgente y no hay otra medida alternativa que se pueda aplicar, si de lo contrario peligra su vida, entonces el Estado firma.
pero también se reconoce que en cada caso en concreto se tiene que analizar qué tanta madurez tiene este niño o niña, incluso adolescente, para tomar decisiones. En temas de salud está muy acotado, porque se analizan para decidir si tú tienes autonomía progresiva o no. Tenemos que analizar no solo tu edad, no solo la madurez, no solo tu opinión, sino también los factores que rodean como tal al caso. Se tiene que analizar qué derechos se encuentran en juego y qué afectación tendría en dado caso de permitirse que se tome la decisión conforme a la que lo quiere realizar el adolescente. Y con base en eso, el Estado decide si el niño tiene autonomía o no para tomar esa decisión, pero solo se va analizando por cada caso en concreto. Entonces, en este caso de la autonomía progresiva también, incluso en los albergues, pues se tiene que ver qué tanta autonomía tiene, en este caso, el niño o niña adolescente para tomar ciertas decisiones en cuanto a esparcimiento, en cuanto a actividades que se le pueden permitir o aquellas que se tendrían que prohibir, por ejemplo, de acudir a determinados lugares, porque afectaría como tal su interés superior y finalmente ellos son como representación del Estado quienes están a cargo de que no se vulneren sus derechos y de seguir buscando que se desarrollen de forma integral. Y este proceso es porque por lo que esta parte que tú me dices de analizar, me hace pensar así como que, uy, ya se tardó un rato. O sea, por ejemplo, en estos argumentos que me pareció muy interesante eso que comentabas sobre los testigos de Jehová. O sea, hay un niño que está en el hospital, requiere que le den una transfusión de sangre. Entonces yo voy al sistema de justicia y este proceso, ¿cuánto tardaría? O ya se me murió el niño. No, es casi inmediato y básicamente no es tanto en el de justicia penal, sino es conforme a de restitución de derechos, conforme a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, el médico inmediatamente da aviso a la Procuraduría de Protección Estatal, la Procuraduría de Protección manda a un representante y ahí se decide si va a firmar o no en representación para dar el consentimiento como tal informado, representación de los padres. Entonces, automáticamente, después ya vendrá alguna cuestión de si se va a seguir con ese procedimiento y sigo firmando porque no es autorización para todos los procedimientos o toda la toma de decisiones en el ámbito médico. Simplemente es, por ejemplo, para esa transfusión y por aquellas que se recomienden, en tanto deja de estar en peligro su vida o en tanto deja de estar en peligro su salud. Entonces, pues es casi inmediato lo que se realiza, incluso en cuestión de horas, ni siquiera pasa un día para que acudan los de la Procuraduría de Protección y puedan firmar este consentimiento de representación. Hubo un caso en donde los padres incluso después acudieron por vía responsabilidad patrimonial del Estado a demandar al Estado una reparación y pedir que ya no pues, estuviera interviniendo el Estado porque pues, consideraban que estaban vulnerando las creencias religiosas de los papás y la autonomía parental, porque dijeron, el Estado entró a través de la Procuraduría de Protección y firmó el consentimiento informado y a mi hija ya le hicieron transfusión sanguínea, ¿no? Entonces queremos una reparación vía responsabilidad patrimonial del Estado porque esa fue una actividad irregular, ustedes no pueden meterse con nuestras creencias religiosas. Entonces el Estado, pues finalmente caso lo resuelve la Suprema Corte y dice, sí, tú tienes autonomía parental, pero por encima del interés superior del niño ni adolescente no hay nada. Entonces, si esa decisión que tú ibas a tomar afectaba a algún derecho, el Estado tenía, en este caso, la facultad de poder intervenir con la finalidad de garantizar este interés superior. Y no es que el representante de la Procuraduría fuera médico o él dijera, pues yo creo que sí, sino que finalmente es la decisión, en este caso, la de los médicos, la que pesa en el caso. O sea, si los médicos se considera que conforme el exartizador, pues justamente indican conforme a guías de práctica clínica qué sería lo recomendable cuando está peligrando la vida de un niño, cuáles son los protocolos necesarios de seguir y por qué se le tenía que realizar como tal la transfusión sanguínea. Entonces trabajan como tal en conjunto, pero sí es de manera inmediata. Ya si en algún momento pues, los padres no están de acuerdo, pues claro que pueden seguir este proceso, por ejemplo, para reclamar al Estado pues, que les den una reparación vía responsabilidad patrimonial del Estado, pero se analiza la decisión que tú ibas a tomar como padre ponía en riesgo algún derecho de este niño o niña, sí, entonces el Estado sí puede intervenir. Entonces, esta reforma está en total consonancia con la reforma constitucional de derechos humanos, ¿no? Es decir, la protección superior de los derechos del muchacho. Sí, incluso el reconocimiento a este interés superior, esta doctrina nueva que tenemos. Nosotros pasamos, lo he mencionado, por 3 sistemas. Primer sistema es indiferenciado. Se ve al niño, niña, adolescente como un adulto en miniatura. Entonces se basaba en una cuestión de discernimiento. Teníamos un código penal en 1871 en donde no teníamos
ni instituciones ni procedimientos especializados como tal para adolescentes, sino que simplemente decías, bueno, a ver, tú cometiste un delito, si tienes menos de 9 años, entonces no puedes ser sujeto a este sistema, solo eres sujeto a asistencia social. Si tienes entre 9 y 14 años, tenemos que demostrar que cuando tú realizaste la conducta, actuaste justamente con discernimiento. Pero eso lo tenía que demostrar el que estaba acusando. Entonces, básicamente, pues era la víctima, ¿no? Si no demostraba que él había actuado con discernimiento, en este caso el Ministerio Público no había actuado con discernimiento, entonces no se le imponía pena alguna. Se consideraba también como asistencia social. Si a los 14 a 18 años, pues ahí ya se consideraba que tenía discernimiento, lo único que hacía era reducirse las penas, ¿no? Esa era la doctrina que antes se tenía. Era un sistema totalmente indiferenciado. No había diferencia realmente con procedimientos de adultos, ni con instancias, incluso con cárceles. Para delitos graves hay una cárcel muy famosa, bueno, en ese entonces, que se llamaba la Cárcel Nacional de Belén, y la denominaron en temas de adolescentes crujía de pericos. La crujía es un estilo arquitectónico en donde hay un pasillo y a través de ese pasillo puedes tener acceso a dos piezas, como tal de la construcción. Entonces, de un lado se encontraban los adultos y del otro lado se encontraban los adolescentes, pero podían convivir, o sea, no había una separación. Pues los hacían mejores criminales. Y los decían crujía de pericos porque lo único que los diferenciaba es que los adolescentes pues tenían como tal su uniforme verde. Entonces, no había realmente ninguna distinción ni proceso especializado, nada. Posteriormente, después de la Primera Guerra Mundial, se empieza a gestar este movimiento de la doctrina de la protección de la situación irregular. Es decir, el niño necesita que se reconozcan sus características especiales y necesita que nosotros consideremos que debe de ser protegido, o sea, necesita del adulto, necesita tribunales que sean especializados en justicia para adolescentes. Y se empieza a utilizar mucho el término menor, ¿no? Dicen, entonces vamos a hablar de menores, pero se sustenta sobre una doctrina de la protección, de la situación irregular. ¿Qué es la doctrina de la situación irregular? Pues básicamente todo aquel niño, niña, adolescente que estuviera en una situación irregular, y situación irregular era definido como que se considerara que es peligroso para la sociedad. Entonces entraban al sistema no solo niños, niñas y adolescentes que hubieran cometido delitos, sino faltas administrativas, que fueran peligrosos para la sociedad o incluso peligrosos para ellos mismos. Si veían que un niño, por ejemplo, estaba vagando, podía entrar como tal al sistema. Si veían un niño que era indisciplinado, podía entrar al sistema. Incluso los papás llevaban a sus hijos como tal al sistema, las denominadas correccionales para menores, considerando que estaban en una situación irregular y que no los podían disciplinar. Entonces el Estado se convierte en un Estado paternalista, en un Estado en donde dice, yo te voy a ayudar a ti, padre o madre que no pudiste disciplinar a tu hijo, a disciplinarlo y llevarlo por el buen camino. Entonces empezaron a entrar niños, niñas y adolescentes de forma indiscriminada al sistema y revolviendo, ¿no? Personas que habían cometido delitos, a faltas administrativas, a quienes no habían cometido delitos pero se consideraban peligrosos para la sociedad, empezaban a entrar al sistema, incluso niños huérfanos, incluso niños que eran vagabundos, pues los empezaban a incluir dentro del sistema, pero juzgándolos con un carácter, pues, administrativo de sistema pero que en realidad es un sistema de justicia penal. Digo administrativo porque hacía las veces de imponerte una pena, hacía las veces justamente de seguirte un proceso y de tomar cuestiones de antecedentes penales, pero no era llevado a cabo por actividades judiciales, sino administrativas. Entonces, como digo que es un procedimiento administrativo y no judicial, y supuestamente te estoy sustrayendo del derecho penal, pues entonces no tengo que garantizarte tu debido proceso, no tienes derecho a la presunción de inocencia, no tienes derecho a presentar pruebas de descargo. O sea, era un sistema realmente total discrecional. Se fue al extremo de decir hay que protegerlos, pero al extremo viéndolos como objeto de protección y no tienes derecho. Posterior a que se dan cuenta de todos los abusos que había por ese sistema y de que básicamente estaban entrando cualquier niño por una cuestión discrecional totalmente del Estado a este sistema, es que se adopta esta doctrina de la protección integral. Y entonces dice, no, que son sujetos titulares de derechos. Y lo que vamos a buscar sobre todo va a ser proteger los derechos que tienen que les asisten, al igual que los adultos, y si les vas a seguir un proceso, tienes que garantizarles también todos los derechos que van a tener debido proceso los adultos, y además los derechos específicos que ellos tienen porque son personas como tal en desarrollo. Entonces, es por esta doctrina de la protección integral. De hecho, nuestro sistema se basa en esa, dice, Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que nosotros ya la formalizamos hasta el 2016, pero en realidad esta doctrina surge en el 89, en 1989. Entonces, realmente ha sido un proceso como de tránsito, que tuvimos hasta el 2016, para incorporar esta cuestión de los derechos de niñas, niños y adolescentes tienen que tener un gran peso dentro de este sistema de justicia.
Pues suena muy interesante, ¿no? Aunque yo creo que todavía está en un proceso todavía de desarrollo, ¿no? Es decir, aquellos que se acerquen a esto, pues no esperen que ya se arreglaron todos los problemas y ya el niño salió muy bien, pero me parece muy interesante que ya hay una preocupación más, no solamente interdisciplinaria, sino transdisciplinaria, ¿no? Elementos psicológicos, elementos sociológicos, elementos económicos que ayudan a que el niño pues pueda tener pues un mejor tipo de desarrollo y mejores posibilidades en este orden social. Pues Alba, ha sido un gran placer platicar contigo sobre este tipo de justicia, ¿no? Enhorabuena por el cargo que te acaban, por haber pasado el examen, ¿no? Porque me imagino que ha de haber estado difícil, ¿no? Y pues, no sé si quisieras agregar algo, Alba. Sí, bueno, finalmente, como bien lo mencionas, todavía hay un largo camino por recorrer en este sistema de justicia. Muchas veces se hace el reclamo justo social, ¿no? De ¿y qué pasa con las víctimas? Y entonces de pronto llega esta parte punitiva de decir, pues si cometió un delito, pues entonces prívenlo de la libertad tantos años y básicamente apliquen un tipo de prevención especial negativa en donde tú la alejas de la sociedad porque ya lo consideras socialmente peligroso. Pero realmente la solución no está ahí. O sea, la solución es tener un sistema integral en donde sí vas a tomar en cuenta el interés superior tanto del adolescente, como por otro lado también ver de qué forma el Estado puede tomar y materializar el interés superior de la víctima. Porque si bien es cierto que tenemos ley general de víctimas, la realidad muchas veces es que no es tan fácil que una víctima pueda acceder a este fondo para poder tener una reparación del daño. Pero la respuesta no está en decir sube las penas o digamos que aléjalo totalmente de la sociedad, porque entonces no acabas con la causa, no acabas como tal con los factores que están detonando que el adolescente cometa delitos, ¿no? Y van a seguir habiendo adolescentes, entonces vas a tener un centro de internamiento lleno de adolescentes, pero finalmente el problema va a seguir subsistiendo dentro de la sociedad. Algo que marca mucho esta ley es la corresponsabilidad que existe dentro de la misma sociedad como del Estado, es decir, incluso dentro de las escuelas. Necesita hacerse una prevención social en donde estén coordinados todos, ¿no? Incluso en la resolución de conflictos de las escuelas. Muchas veces, de las mismas escuelas, y lo podemos ver dentro de los primeros años, al niño, niña, adolescente, se le dice menor como tal, como definiéndolo, ¿no? O sea, menor realmente es un adjetivo que te dice que algo es mayor en comparación con. Entonces, decir niño, niña y adolescente y reconocer que ellos son sujetos titulares de derechos y que deben de opinar y que tienen el derecho de opinar en la toma de decisiones, es muy importante para que tú los puedas dotar de herramientas, para que ellos puedan solucionar conflictos y que finalmente estos tampoco escalen a cuestiones mayores de cuestiones pues totalmente delictivas. Y pues la deuda que tenemos en temas de inseguridad y crisis de violencia que atraviesa el Estado, en donde ahí es donde se encuentran básicamente las causas de por qué los adolescentes están cometiendo delitos. No es tanto una cuestión de totalmente aislada, en donde ya sea un criminal nato, por así decirlo, sino que más bien se tienen que ahondar en cuáles son las causas y los factores por los cuales comete el delito, y ahí más bien está como tal la solución. Y por otra parte, pues fortalecer el sistema de víctimas, ¿no? Para que cada vez que se hable de un tema de adolescentes, no exista tanto este estigma de decir, pues es totalmente responsabilidad del adolescente, sino también hay una corresponsabilidad de verlos totalmente como seres inferiores, en donde por lo mismo no se les brindan sus derechos, en donde incluso en la forma de educarlos, en la forma de conversar con ellos, se les ve como seres inferiores de tú no participes, tú no puedes opinar, tú no tienes edad. Se adoptan estas perspectivas de pronto adultocentristas y estos comportamientos adultistas en donde pues no los dejas tomar decisiones, no les permites tener autonomía progresiva, no les permites ejercer sus derechos, y a la larga eso tiene repercusiones pues en nuestro sistema, ¿no? Es un largo camino, creo que todavía, esto es un buen inicio, pero le falta mucho a esta cosa por ver cómo lo vamos a ir mejorando. Pues muchas gracias, Alba. No tuvimos el placer de platicar con Alba Aurora Olvera Bustamante, no, quien acaba de ser aprobada como parte de este sistema de justicia para niños, ¿no? Ya es uno de estos individuos que van a dedicarse a trabajar en esto. Alba, fue un placer, ¿no? Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. El placer es todo mío.